de que hay que correr, y el tema es corriendo sin levadura. ¿Cómo es el tema? Yo quiero decirle que desde el día que nosotros vinimos a este planeta, desde que nacimos, tenemos una carrera en la vida. Así como cuando usted ha escuchado que la gente va y escoge una carrera para estudiar. ¿Cuántos han oído eso? Es una carrera, es un doctorado, una ingeniería, en fin, tantas profesiones, y es una carrera. Y en esa carrera hay que sacrificarse, hay que estudiar, hay que cumplir ciertas obligaciones. Asimismo, lo que los seres humanos no hemos sabido es que desde que nacemos, usted tiene una carrera aquí en esta vida, que no sabemos si son 50 años, 70, 100, 120, si son 20, 30, pero en fin, tenemos una carrera. Y Dios está anotando todos los pasos que usted da desde que tiene uso de razón, desde que deja de ser niño. Por eso la Biblia nos dice que de los niños es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que cuando un niño muere, de él es el reino. No tenía que asistir a una iglesia, no tenía que leer la Biblia, no tenía que obedecer los mandamientos, porque de los niños es el reino. Pero cuando nosotros ya pasamos de una edad de 7 años aproximadamente, comenzamos a crecer y a correr en la vida. Pero a veces caminamos nosotros con cosas que no debemos, caminamos con levadura. Y para darles un ejemplo muy conocido, a Abraham Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le pide Dios? Que abandone su tierra y su parentela. ¿Quién es la parentela? La familia, ¿no es cierto? Pero Abraham se fue llevando un poquito de levadura. ¿A quién fue llevando? A su sobrino Lot. Entonces no estaba obedeciendo completamente, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos pasa. Por eso yo hoy día, corriendo sin levadura. Entonces Abraham estaba llevando su sobrino, y la palabra era: deja tu tierra y deja tu parentela. Y Dios le dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. ¿Cuántos queremos ser bendición? Si usted corre con levadura esta vida, y en esta vida y en este camino, nos puede pasar lo de Abraham. ¿Y qué le pasó a Abraham? Que Dios no le hablaba mientras llevaba ese poquito de levadura, el sobrino. Tengamos pendiente entonces hoy día los versículos que vamos a ver en la palabra de Dios, que Dios nos da estrategias de cómo obedecer. Y le pongo este caso de Abraham porque es muy conocido por la iglesia. Pero Abraham, cuando se decidió y se determinó a dejar la levadura, primero iba llevando el papá a Taré y también a su sobrino, y Dios no le hablaba. Entonces, esas levaduras a veces nos detienen en el caminar cristiano, y no hemos obtenido la bendición, no hemos obtenido el premio, no hemos obtenido nosotros ganancia, porque Dios quiere que su pueblo corra y camine en esta vida ganando, no perdiendo. Por eso les dice en Génesis 1:28, les bendijo Dios primero y les dijo: fructifiquen y multipliquen, o sea, fructifiquen, auméntense y sojuzguen en la tierra y gobiernen en la tierra. Este es el plan de Dios. ¿Para quién? Para todo ser humano, para todo hijo de Dios. Y vamos a entrar en el tema y vamos a ver en la Biblia en 1 Corintios 5:6. Dice: no es buena vuestra jactancia. Recuerde que Abraham iba llevando al sobrino, pero nosotros lo que vamos llevando a veces, ¿qué es? Jactancia. Somos jactanciosos.
creemos que tenemos algo y no es de nosotros. Entonces Dios dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿Cuántos conocen la levadura? ¿Para qué la utilizan? Para hacer pan, ¿no? Porque el pan lo ponemos pequeñito, pero la levadura lo hace grande. Y así nosotros a veces somos jactanciosos. Y esta parte que estamos mirando de la jactancia, dice que la jactancia es, según el diccionario, arrogancia y altivez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Somos arrogantes y somos altivos. Eso quiere decir que lo que el apóstol Pablo está aconsejando, no es buena la jactancia. Dígale al que está a su lado, no seas jactancioso. Porque eso quiere decir altivez. Eso quiere decir arrogancia. Y eso es levadura. Usted ha oído decir por ahí en el dicho en la calle, me cae mal. ¿Qué quiere decir eso? Altivo, jactancioso, arrogante. O alguien le saluda y usted se limpia porque le tocó aquí el brazo, le contaminó. O después el que le dan el beso, se va y se lava. Entonces, Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si somos altivos, somos jactanciosos, somos arrogantes, por más cristianos que nosotros parezcamos delante de Dios, no calificamos. ¿Estamos claros? Entonces yo les puse el ejemplo físico. A Abraham, Dios le dijo, deja la parentela, se fue llevando a papá y al sobrino. Y eso hacía que la bendición de Dios no fuera sobre su vida. Me he preocupado mucho desde que comencé a caminar con el Señor y a conocer su palabra y a obedecerla. Porque ahí está el éxito y no el fracaso cuando yo obedezco. Y déjeme decirle que uno sí trae un poquito de jactancia, de altivez, de arrogancia. Uno se cree que uno es. Pero cuando viene a la palabra, yo dije, yo quiero la bendición. Tengo que arrancar y despojarme de la jactancia, de la arrogancia, de la altivez, y tengo que comenzar a ser una persona como Dios quiere que sea. Y aquí es el apóstol Pablo que dice, no es buena la jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura? Póngase una jarra ahí de unos 3 litros de agua y échele una gota de una anilina roja por ahí o azul, de cuál color sea. ¿Qué pasó? Se le contaminó toda con una gota. Así es la levadura. Cualquier cosa que nosotros admitamos que no es de Dios, que parece que es de Dios, esto leuda toda la masa. Su vida cristiana puede caer, derrumbarse o apocarse, porque dimos lugar a una gotita de levadura. Y esto parece que no fuera, y a veces nosotros decimos, no me parece, no le veo nada de malo, pero sí tiene de malo. Por eso es que el apóstol dice, no es buena vuestra jactancia. Un poquitico así de levadura leuda toda la masa. Y vamos a continuar viendo sobre este tema que le he puesto, corriendo sin levadura. Entonces aquí Pablo dice, ¿no sabéis que un poco, qué es poco? Casi nada. Un poquito de lo malo le daña su vida cristiana, le daña su testimonio, le daña. Un poquito que usted haga le daña su vida. Y vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1. Vea lo que nos dice la palabra. Por tanto, nosotros, diga nosotros, dice,
también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dese cuenta que usted está aquí, yo estoy aquí. Yo tengo 2 ojos para mirarlos a ustedes y yo tengo aquí como más de 100 ojos que me miran a mí. Son una nube de testigos que ustedes miran mi proceder, miran mi testimonio y miran cómo me conduzco. Y usted también, usted está aquí pero lo miran todos los ojos. Y yo que estoy acá también lo miro y Dios también lo está mirando. Entonces dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor o enrededor nuestro tan grande nube de testigos, sabía que algo que el cristiano tiene que demostrarlo donde quiera que esté, que hay testigos de su buena o mala actitud. Hay testigos. Entonces yo cuando voy a la tienda tengo que portarme como hijo de Dios y como un cristiano. Cuando me toca hablar o desempeñar o en algún negocio tratar, tengo que actuar como cristiano porque ese me va a demandar, ese me va a juzgar. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vamos llevando pecado, vamos llevando lo que veíamos ahorita, la altivez, vamos llevando la jactancia, vamos llevando ese mal carácter y dice, despojémonos. Usted es cristiano, yo soy cristiano. Dios no dice que le va a quitar, o dice que Dios te lo va a quitar. Dice que ores para que te quite el orgullo, la vanidad. No dice. Hay cosas que Dios las hace. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, Dios nos perdona los pecados, así dice. Eso sí nos hace. Pero tenemos que tomar la iniciativa. Recibirlo a Cristo, no solamente en la mente, sino en el corazón. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no hacemos eso, usted puede creer en Dios, pero usted no tiene nada con Dios. Es como usted cuando nace, si no, sus padres no le sacan, ¿qué es lo que le sacan? La partida de nacimiento. Usted puede ser hijo, pero si no tiene la partida de nacimiento, puede quedarse fuera. Asimismo, los cristianos, si no nos despojamos de todo peso y del pecado, arrogancia, jactancia, si usted no se despoja, no se lo va a quitar Dios. La gente dice, yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo voy los domingos al culto, pero le cuento que no puedo con esto. Porque Dios no dice que te lo va a quitar. Dios dice, si vienes a mí, yo te borro todos los pecados. Pero una vez que comenzamos la vida cristiana como hijos de Dios, tenemos esa palabra que dice, despojémonos. Si a mí no me gusta esta camisa, ¿qué tengo que hacer? Que me la quite la hermana Luz María, ¿no? Que me la quiten todos los de aquí de la iglesia. Yo tengo que botarla, despojarme. Usted tiene que revisar su vida. ¿En qué áreas nosotros vamos llevando levadura? Y es pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿A quién le toca despojarse? Tengo que revisar mi vida, tengo que verme en el espejo que es la Biblia. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahora sí, ¿cómo es el tema? Corriendo sin, dígale al que está a su lado, si no te despojas de la levadura, no puedes correr hacia Dios. ¿Se da cuenta? Si usted no se despoja, no puede. Si usted no deja el pecado, ya le perdonó el pecado a Dios. Cuando vino a Cristo, tiene a Cristo en el corazón, ya está perdonado el pecado. Pero a veces llevamos cositas por ahí. Les cuento yo que ese mal carácter, ¿cuántos tienen? Yo sí. Y ese es una levadura. Pero no se la va a quitar el Señor. El Señor dice ahí esa palabra, o sea, una grande nube, despojémonos de todo peso.
El despojarse es que usted tiene que quitarlo. El pecado no se lo va a quitar Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y entonces sí comenzamos a correr la vida cristiana para que usted tenga los beneficios de Dios. Y a veces pasamos diciendo, llevo tantos años en la vida cristiana y no he visto nada. El apóstol predica que Dios bendice, pero yo no veo nada, porque usted no ha comenzado a despojarse. Eso le toca a usted, no dice Dios. Porque aquí el apóstol Pablo dice, despojémonos, quitémonos. Esto del pecado y el peso tengo que botarlo yo, porque si no lo boto no puedo correr. Y después de que boto ese pecado, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos tenemos una carrera por delante? Sabía que tenemos una carrera. Y en esa carrera no podemos hacer trampas. No es como usted que se vaya a correr bicicleta y quiere ganarle al campeón ecuatoriano, ¿cómo se llama? A Carapaz. Pero le dice al hermano Luchito que se vaya con el carro ahí para que prenderse del carro y usted va con la bicicleta y querer ganar. Así no es. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que tener paciencia. ¡Ay, que me airo por todo! Yo me aprendí tanto ese versículo que dice, en la ira del hombre no actúa Dios. Si yo me airo, no está Dios. Dígame que no es así. Entonces hay algunos que vamos, mire, y se lo voy a decir, no, tal vez no lo voy a enseñar, pero cuando usted ve el libro de Gálatas 5:19, de ahí en adelante puede leer hasta el 21, que más o menos dice, y los que practican estas cosas no heredarán. Y ahí está una palabrita chiquita, la va a encontrar: ira, enojo, borrachera, fornicación, adulterio, lascivia. Bueno, ahí están un montón de cosas, como 18 cosas que dicen feas ahí. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se me quedaron callados, como que hay algunos practicantes, como que sentí que se me hundió la iglesia. Pero Dios te está dando las herramientas hoy día para que seas libre. Despojémonos de ese peso. Si soy mentiroso, tengo que comenzar a trabajar y a desechar la mentira, y todos los días, Señor, ayúdame, Señor, yo no quiero ser mentiroso, pero volví, caí, perdóname, y comienzo a seguir la carrera. Pero usted tiene que dejarla, no se la va a quitar el hermano ni el pastor. Cada quien tiene que despojarse para comenzar la carrera con paciencia que tenemos por delante. Hay una carrera, pero con la levadura de la ira o del enojo o de los tragos, usted no puede correr la carrera. Se frena, viene a la iglesia, pero se pega el tabacazo por ahí, habla los cuentos de doble sentido. Cuando se une con los amigos impíos, usted no puede correr la carrera. Y no puede, porque ya usted se va quedando, se comienza a quedar. La Biblia nos dice que nosotros debemos escoger nuestras amistades cuando ya somos cristianos. Debemos despojarnos de ciertas amistades que nos contaminan. En el mundo hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el Señor, ¿cómo nos dice? El que anda con sabio, sabio será. Y el que se junta con necio, eso dígalo usted, que yo después va a decir que yo le digo algo. El que se junta con necios, necio será. Te juntas con borracho, borracho terminarás. Te juntas con ladrones, ladrón terminarás. Te juntas con mentiroso, mentiroso. Despójate de esa levadura.
y corramos la carrera que tenemos. No puede usted correr la carrera cristiana, porque a muchos se les hace pesada, porque vamos cargando el peso del pecado, de la levadura. Y veamos ahí el verso 4. Porque aún no habéis, nos falta resistencia. Si vamos en una carrera de bicicleta, ¿qué tiene que tener? Una carrera a pie, resistencia. Si usted es boxeador, resistencia para dar y aguantar también. Y dice, porque aún no habéis resistido. La gente viene, toma la vida cristiana y comienza a jugar con la vida cristiana. Y no ha resistido. Hasta la sangre. ¿Hasta dónde hay que combatir? Jesucristo combatió por la sangre, por eso Él dice que antes de morir, cuando ya lo iban a crucificar, Él sudaba gotas de sangre. ¿Cómo puedes tú resistir cuando estás en Cristo? Solo no puedes. Dice, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Contra qué tenemos que combatir? ¿El pecado será levadura? Sí. El pecado es una levadura. Usted peca apenita y se le dañó todo. Lo vieron por ahí al hermano Luchito pegarse un trago con el hermano Leo por ahí. Y lo vio Brandon. Y Brandon viene aquí, ve, lo vi, le cuenta a toditos aquí. Y le cuenta a toda la iglesia. O si no le puedes contar a todos, le cuentas a uno que sea comunicativo por ahí, que sea periodista. A uno no. Te cuento que lo vi al hermano Leo y a Luchito Sari estaban echándose los tragos. Y Brando viene y le contó a un comunicativo, a una comunicativa por ahí. Y se regó toda la masa, porque no le digas a nadie, solo a ti te lo digo. Y ese que es comunicativo viene y le dice a la pastora Marta. Y la pastora Marta me dice a mí. Y le dicen al jefe de tu trabajo. Y Dios, que ya lo sabe, ¿para dónde vas? ¿Se das cuenta? Porque aún no habéis resistido. Por eso que Dios dice, deja el pecado, despójate del pecado. Dice, hasta la sangre hay que combatirlo, hay que luchar. Por eso que es pecado, porque de otra manera Dios no puede darte lo que Él tiene. Dios tiene graneros llenos. Dice que Dios tiene tesoros escondidos. ¿Cuántos han leído eso? Isaías 45, si no me equivoco. Y secretos guardados. Pero no se los puede dar porque usted va llevando un poquito de levadura. Es que es un poquito nomás. Eso no hace nada. Un poquito de levadura leuda toda la masa. El ministerio, el don, el llamado que tú tienes los puedes perder por un poquito. ¿Sabía usted? Muchos ministerios he visto yo que se han ahogado por un poquito. Es que nomás fue una mentirita blanca. Para Dios las negras, las rojas y las blancas todas son mentiras. No podemos nosotros jugar con el pecado. Vamos a ver Primera de Corintios 9, 24. Primera de Corintios 9, 24. Vea, escúcheme. ¿No sabéis que los que corren en el estadio también corren por una corona o por un premio? Y usted que está en la carrera cristiana, usted puede por una gotita de levadura perder la carrera, perder la corona. No juegue con su vida, no juegue con su salvación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Y usted como cristiano también tiene que correr y correr bien a la manera de Dios, no a su manera, no con sus pensamientos, no con el yo digo, yo creo que esto no. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero ¿quién se lleva el premio? Carapaz. Cuando corre en bicicleta, él solo se lleva el premio si llega en primer lugar.
eso es aquí en lo humano. Eso es aquí en lo que vemos. Escúcheme bien. Pero yo quiero hablarle hoy día que su corona, mi corona, no debemos ponerla en juego por un poquito de levadura. Por un pecadito chiquito nomás. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Dígale que está a tu lado. Corre, dígale al que está al lado. A ver, corre, dígale. De tal manera que lo obtengáis. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un solo premio. Dios tiene premios para todos. O si usted corre la carrera cristiana como Dios ha dicho, sin levadura, usted lleva el premio. Pero si usted va siendo tránsfuga, va por ahí queriendo hacer cosas a su manera, el premio se queda para otro. ¿Sabía? Aquí en esta carrera, en los que corren en el estadio, si corren 100, pero el que llega primero se lleva. Aquí todos tenemos, todos, para todos está el premio. Pero tenemos que correr de tal manera que lo obtengamos. O sea, con levadura, con mentiritas, no podemos. Y el verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Cuántos quieren la carrera ganarla? ¿Cuántos quieren llegar a estar un día con Cristo? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Un boxeador no puede comer cualquier comida. Un futbolista, un cantante. Dicen que a los cantantes les afecta la garganta. Y tienen que andar tomando agua de limón como el pastor Leo. Entonces, por eso dice, todo aquel que lucha, si usted está luchando por un día, estar en la presencia de Dios, de todo se abstiene. Si a mí me gusta gritar, ya no puedo gritar porque yo necesito la corona. Si a mí me gusta enojarme, tengo que comenzar, dice el pastor Esteban, estoy trabajando en eso. Le digo, pastor, ¿y esto de aquí? Estoy trabajando en eso, me dice. Y usted tiene que comenzar a trabajar. No, el pastor Esteban es con las llaves que tiene problemas. Se le pierden, las deja y se olvida. Y a veces me tiene sin llaves aquí. Ya pierde las de él, se lleva las mías y cuando yo voy a buscarlas no están. Y después se ponen grandes problemas. Y dice, pero ya estoy trabajando en eso. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su levadura? Entonces dice, de todos, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, cualquier trofeo, cualquier premio, aquí se queda, no se lo lleva él. Ni Carapaz se va a llevar, ni Kendry Páez, que ahora es el de 15 años, que ya está vendido en 20 o 50 millones de la sub-17. Los argentinos le pusieron el Messi ecuatoriano porque les ganó 1-0 con gol de Kendry. Pero esa corona aquí se queda. Pero nosotros los cristianos tenemos una corona mejor que la que Messi tiene y de todos los que ganan dinero. Dile aplauso al rey. El que es ciclista, el que practica algo, tiene que abstenerse, tiene que hacer ejercicio, tiene que no comer todo, no pasar mala noche. De todo se abstiene. Estoy hablando de los premios en el mundo, de lo que se ve. Y ellos para recibir una corona corruptible, les dan un trofeo, por ahí el trofeo se les moja, a los 5 años está puro óxido. Es corruptible. Dice, pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros, una incorruptible. O sea que vamos a recibir de parte de Dios algo que no se daña, la corona de vida eterna. Esto vamos a recibir nosotros. Pero no podemos dejar a veces el pecado por ahí de hablar mucho.
No podemos dejar el pecado de andar, de criticar. Entonces dice aquí la Biblia, ellos una corona corruptible, pero se abstienen, ayunan, guardan dieta, ejercicio, mucho. Quisiera llevarlos a ustedes allá donde practica Carapaz para ver si suben en bicicleta donde él sube. Sí subimos, Luchito, pero en carro. Ese Carapaz entrena en lo más alto que haya. Por eso es que él gana siempre en las cuestas. Entonces dice, ellos para una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que Dios nos ofrece, lo que está para nosotros, no tiene comparación con nada de lo que vemos en este mundo. Nada de lo que existe aquí. Entonces, ¿es bueno correr la carrera sin levadura? ¿Sin ayuda? Porque a veces nosotros queremos engañar a Dios. A veces las parejas en los discipulados, la mujer hace siempre, yo digo por mí, y el hombre copia. Menos Brandon. Menos Brandon. Pero que no hable Angie. Bueno, estamos viendo hasta ahí que hay una carrera y que hay una corona incorruptible para todos los que le creemos a Dios. Vamos a ver en la NBI. NBI vamos a ver en Gálatas capítulo 5 verso 7. Ay, esto un día cuando yo lo leí, créalo que di de retro como no sé cuántos pasos. Cuando el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas, ojalá que aquí no haya ninguno de Galaxia, ojalá. Dice, vosotros corríais bien. Le está hablando a quién, a los Gálatas, a los cristianos. Ustedes andaban bien en la vida cristiana. Esto como que toca, ¿no? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El problema del ser humano es desobedecer a Dios o a veces a la autoridad. Quiero decirle para algunos que en esta semana se fueron a un evento y algunos discípulos de los 12 de los miércoles, sin decirme nada, hicieron propaganda. ¿Sabía que eso le puede costar a usted la corona? Si alguien viene a la iglesia los domingos y se va, pero si usted está en un discipulado, es su obligación contar con el pastor. Especialmente los que están en discipulado conmigo los miércoles. No es que es malo, pero yo le pregunto a los que tienen hijos, ¿qué fuera si sus hijos le dicen, papá, me fui? Ah, y se me la como a la Paula. Sabía que su carrera puede terminar. ¿Comenzó bien? Por eso es que el apóstol Pablo le dice, ustedes estaban corriendo bien. Comenzaste bien la vida cristiana. Tú hacías bien todo lo que Dios te decía. Pero ¿quién os estorbó? ¿Sabe quién le puede estorbar? Satanás. Porque usted le dice, no más eso. No más es con mi familia que me voy. Soy yo solo. No, porque ya me molestan mucho en la iglesia. Usted no califica para discípulo. Entonces, es porque uno conoce la palabra es que le está hablando. El no obedecer, el no tomar en cuenta a la autoridad. Vosotros estaban corriendo bien. Bien estabas en la vida cristiana, le dice Pablo a los Gálatas. Bueno, aquí no debe haber ninguno. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad?
sabía que es Satanás. Si usted congrega en una iglesia, usted debe preguntar si es bueno o es malo. Si es malo el evento y si el pastor le dice que es bueno, sabe que la culpa va contra mí y usted ya no es culpable. Pero como usted se va, a usted le cae todo el peso. Y después vemos a los cristianos que comenzaron bien, pero en un momento se quedaron en nada. Con Dios no se juega, hermano. Por eso yo le puse corriendo sin levadura. Usted comienza la vida cristiana, pero comienza a correr con levadura. Sé que el evento estuvo muy bueno. Yo no sabía, a mí no me habían invitado, porque en mayoría de veces los pastores saben pasarme la comunicación. Me enteré en el día que ya se iban en la noche. Y que iban algunos hermanos, pero no habían tomado en cuenta aquí al pastor. Sabía que eso le puede pasar a ustedes. Estaban corriendo bien, usted está bien en la vida cristiana en muchas áreas, pero una cosita pequeña, una pequeña levadura, a usted lo deja fuera de la corona. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Dios es bueno. Cuando supe esto, delegué al pastor Esteban y al pastor Leonardo que vayan ellos. Y di permiso. Pero hubo gente que no me dijo nada. Entonces, porque uno debe autorizar a alguien para que supervise. No se crea la mamá de los pollitos. Yo he visto gente caer en los conciertos como usted no tiene idea. Gente que ha sido predicadora, gente que ha estado aquí en el púlpito predicando, pero si fueron sin permiso del pastor. Y lo que yo le estoy predicando no es porque usted lo ha hecho, yo también lo hice. Tenía como 2 meses de convertido y llegó así mismo un predicador cerca del Carmen donde nosotros vivíamos. Bueno, pero así como que nosotros éramos los recién convertidos con mi mujer y la hermana Luz María, como era ya anciana, viejita de la iglesia, no es porque ella es vieja, sino yo pongo allá una pareja, nos invitó. Vámonos para allá. Y como yo dije, pues con mi esposa, nosotros damos, y nos invita la anciana de la iglesia, vamos. Después el pastor nos pegó la exhortada, pero no a nosotros, fue fácil con nosotros, pero a los ancianos, a la pareja que nos había invitado, los disciplinó. Porque eran ancianos de la iglesia, eran líderes de la iglesia, predicaban en la iglesia y nos llevan a nosotros nuevitos a meternos en un lugar donde no deberíamos. A nosotros nomás nos exhortó y nos dijo lo que le estoy diciendo hoy día: no hagan vuelta a esto, aprendimos la lección. Pero a los otros que ya llevaban como 25 años en la vida cristiana, a eso los disciplinó y los dejó 1 año fuera de todo. ¿Por qué? Porque el pastor los amaba. Sí, pues. Y dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? No, usted se puede salir de la verdad. Por eso es importante lo que usted no sabe. Pregúntelo. Después de que fue el pastor Esteban, la pastor Leonardo, que los delegué, fue la pastora Luz María y muchos fueron, pero ya estaban bajo una autoridad delegada. Pero cuando usted se va solo, usted puede perder. La Biblia lo dice. No es yo que le digo. Luchito se fue con el pastor Leo ahí. Ya estaba garantizado. Vamos a ver el verso 8. Tal instigación no puede venir de Dios. O sea, esa invitación que usted hizo y que se quiso ir solo sin tomar en cuenta, eso no vino de Dios. Escúcheme bien. Eso vino de usted, de la levadura que todavía tenemos, del peso que tenemos, del pecado que todavía no lo hemos echado de nosotros. Dice, tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. ¿Quién lo llamó a usted? Pero cuando vengan invitaciones de afuera y usted no comunica al padre o a los padres de la casa, eso no ha venido de Dios. Puede ser bueno. Aquí los pastores tenemos un caso que ya pasó con un evento anterior hace 2 meses, creo. Y nos vimos involucrados todos ahí también en eso. Donde tuve yo como 3 semanas de discipulado enseñándoles qué cosas no se deben hacer. Y son pastores y fueron con el permiso, pero el enemigo se había metido ahí y los había engañado.
Y como Dios es bueno, reveló a través de dos hermanas de aquí, una con un sueño, otra con una, y dos hermanas más de aquí de los pastores, lo que estaba equivocado. Fueron los pastores y yo tuve las reuniones haciéndoles ver con amor que esto no se debe hacer, porque Dios los ama y yo también. Si un pastor cae y se pierde, yo también pierdo. El reino de Dios pierde. Por eso es que tratamos de enseñarles la palabra para que usted viva y no ande. Dice Pablo, tal instigación o tal invitación, póngale ahí, no puede venir de Dios, que es quien te ha llamado. Quien te ha llamado es Dios. Asistes a una iglesia, estás aprendiendo, te estamos nutriendo, te estamos llenando, pero no puedes irte por ahí porque me invitaron. Eso es tremendo. Y me entero por Catalina. Ella es de Colombia y se quería ir al evento y me enteré. ¿Y qué evento va a haber? Se quiere ir Catalina. Y el pastor Esteban llegó hoy y vino a conversar conmigo. Sí, le digo, pero los responsables de Catalina son ustedes los dos, Mariel y Esteban y yo. Sí sabe, por ella me enteré. Y le dije, pastor Esteban, averigüe, pastor Leonardo, averigüeme de este evento. Y le digo, para que vaya a Catalina tiene que ir usted, pastor Esteban. Y si ella se quiere ir y no quiere obedecer, llame al apóstol Sojo. Así clarito como me oye. Porque ella, el apóstol Sojo, la ha puesto aquí, está en el hogar del pastor Luz María, el pastor Víctor, el hermano Víctor. Pero no podemos salirnos sin permiso. Y somos responsables. Entonces yo por ella me enteré. Y ahí comencé. No, es que ya todos han comprado la entrada. Me dio rubia, dijo el payaso. Pero sé morderme los labios. Le digo, Señor, dame una palabra para que ellos entiendan que esto no se puede volver a hacer. Porque por esta los perdono, pero en la próxima yo los dejo fuera del discipulado, a los que están en discipulado. Verso 9. Un poquito, ¿cuánto? Un poquito de desobediencia te corta la cabeza, Satanás. Un poquito de levadura fermenta toda la masa. Un poquito, es que no me fue penita, pero qué de malo. Pero si el Congreso eran buenos, eran cristianos, eran intercesores, oraron por todos nosotros, brincamos, está bien, todo está bueno, pero lo malo es la desobediencia de usted no salir correctamente. Yo cuando aprendí esto y me decían tal cosa, yo lo llamaba al pastor o iban del pastor, me dijeron esto, él me decía, no lo haga, amén, hágalo. Yo dije, esté bien o esté mal hecho, ya la culpa va contra el pastor, pero cuando no va sobre usted. ¿Sabía usted eso? A mí siempre me decían que yo era rebelde porque yo la palabra dice, eso sí le decía, pastor, la palabra dice así, cuando teníamos algún debate. Pero si usted dice, yo le obedezco a usted, usted me dice que no es así, amén. Pero eso los ponía a temblar yo a los pastores. Yo hago lo que usted dice, pero la palabra dice así. Entonces dice, un poquito de levadura fermenta toda la masa. Un poquito que tú le abras la puerta a Satanás y te deja como loro viejo, flaco y desplumado. Se te roba toda la unción. Satanás es muy astuto y el ministerio lo pierdes. Y dice en el verso 10, dice el apóstol Pablo, yo por mi parte, pero aquí te está hablando un anciano. Pablo no era uno de los que estaba en la iglesia, y era una autoridad. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado. O sea, dice Pablo, yo todavía voy a confiar en ustedes, Gálatas. Yo sé que el que los está engañando es Satanás, lo que está diciendo Pablo. Y este será castigado, sea
quien sea. Pablo dice, bueno, yo sigo confiando en ustedes, por eso de mi parte confío en el Señor. Que ustedes no pensarán de otra manera que la que yo estoy pensando. Y que el que los perturba es el enemigo. Recuerde, hermano, el que yo llamó a usted y a mí es Dios. Pero Satanás tiene unas de levaduras chiquitas que usted se resbala con la... Y si usted tiene un llamado, usted es el blanco. Hay gente que aquí en los 12 tienen llamado ministerial y esos son el blanco. El diablo no viene por el trapeador ni por la escoba a robarle en la casa, ni el ladrón tampoco. El ladrón viene por lo que tiene valor. Entonces usted tiene que cuidarse más. Y vamos a ver el verso 13. Les hablo así, hermanos, dice Pablo, y yo también les hablo a ustedes con mucho amor. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Cuántos somos llamados a ser libres? Este es el plan de Dios, pero el diablo lo quiere llevar a esclavitud. El diablo sabe que cuando usted desobedece algo y hace algo fuera de la ley de Dios, usted vuelve a cautiverio. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Es que está lindo el Congreso, me voy, pasa la voz, nos vamos todos, bla, 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 pasiones. Y al principio hay que consultar con los pastores de la casa a ver si podemos ir o no. Por eso, hermanos, se ahogan los ministerios para dar rienda suelta a sus pasiones. Son pasiones, es ganas, usted las tiene ganas de ir, a mí también me da ganas. Pero debo consultarle a Dios si es bueno o no es malo. Puede ser bueno, pero yo no debo ir. Entonces, más bien, sírvanse unos a otros con amor, sírvanse, pregunten, hermanos, no hagan las cosas porque esto le va a traer consecuencias graves. Y vamos a ver algo de libertad, Juan 8:31. Jesús, mire, aquí está hablando el propio Jesús. Estábamos viendo lo de que el apóstol Pablo dice en Corintios y exhorta a los Gálatas. Jesús se dirigió entonces a los judíos de la tierra donde nació Jesús, del mismo Israel, del mismo Jerusalén, de Sión. Jesús se dirige entonces a los judíos que habían creído en él. ¿Ustedes creen que los que se iban al evento habían creído en Jesús? Yo sí creo. La Biblia es para los cristianos, no es para los no cristianos. Entonces dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. El asunto es con los creyentes. Y los judíos habían creído en Jesús. Y los judíos son raros para creer en Jesús, ¿sí sabes? Que no creen en Jesús. Sino ellos creen en Yahvé, Jehová, pero no en Jesús. Pero habían creído en Jesús y Jesús se dirigió a ellos, porque la palabra hay que dirigirla para el momento que está pasando. Que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles, ¿sabe cuál es el problema? Infidelidad. Ya le dijiste al pastor, ¿y para qué? Si yo ya estoy grande, yo ya lo puedo hacer. Eso es infidelidad. Y Jesucristo les dijo, si se mantienen fieles, si usted no se mantiene fiel, usted está abriéndole una puerta a Satanás que después usted no se va a poder levantar. Fieles a mis enseñanzas serán realmente mis. Sabe que cualquiera no puede ser discípulo. El que no obedece no puede ser discípulo. Puede tener el ministerio más grande, pero no puede ser discípulo. Puede predicar mejor que el pastor, puede cantar mejor que los que están, puede hacer todo, pero si no hay fidelidad, no podemos ser discípulos. Ser discípulo es algo bien serio. Es disciplina. Por eso que Jesús escogió a 12 discípulos
y después los llamó apóstoles a los mismos. ¿Por qué? Los subió de categoría, otro nivel. ¿Cuándo eran ya apóstoles? Cuando habían madurado en la fidelidad y en la obediencia. Entonces les dijo, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, a las órdenes que yo doy, serán realmente mis discípulos. Yo por eso estoy hablando con los discípulos. El que no está en un discipulado todavía, bueno, pasa por alto. Pero el plan de Dios es que usted sea un discípulo de Jesús. Y verso 32. Y conocerán la verdad. Porque ¿cuántos creen que hoy día estamos conociendo verdades? Los que no se fueron al evento también están conociendo verdades. ¿Por qué nos va mal en la vida cristiana? Porque usted hace lo que le da la gana, sale de esta puerta y usted no consulta y hace. Y por último, algunos son consejeros. Están que aconsejan y no se han dado cuenta que Dios todavía no les ha dado ese legado. Porque llega un tiempo y conocerán la verdad y solo la verdad los hará libres. ¿Cuál es el plan de Dios? Por eso le dice Jesús, si ustedes no se mantienen fieles, no pueden ser mis discípulos. Entonces, no mantenerse en fidelidad, el discípulo con el líder, con el maestro, con el manager, como usted le quiera poner, tiene que tener una confianza. Me decía Marielita antes que la esposa de Pastor Esteban, discúlpeme apóstol porque yo sí lo molesto, dice, de mañanita, de noche, y no se preocupe, molésteme cuantas veces sea necesario, pero no haga las cosas por sí solo, porque eso trae consecuencias y sufre pérdidas usted. Mucha gente ha comenzado ministerios y han tenido el don, tienen el llamado, pero no son fieles, y cuando no hay fidelidad, no hay bendición. Entonces, y conocerán la verdad, y solo la verdad. El plan de Dios es hacernos libres, libres de la levadura, libres de la jactancia, porque somos jactanciosos, todo yo sé, estamos. El que dice todo yo sé, yo ya lo veo caído. El que dice quiero aprender, ¿cierto, hermana Luz María? Hermana Luz María ahí sabe más que yo, pero tiene que aprender. Todos tenemos que aprender. La vida es un aprendizaje. Todo el tiempo Dios nos sorprende. Yo creo que hoy día hay algunos sorprendidos con la palabra. Dios lo ama a usted. El diablo lo odia. Y el diablo quiere que usted coja un poquito de levadura para metérsele por la sala, el comedor, la cocina, los cuartos y lo deja afuera. Con un poquito de levadura, leuda toda la masa. Toda la familia, todo se va para afuera. Y vamos a ver en Gálatas 3:1, Gálatas 3:1. Esta palabra era para los Gálatas, no se los tome para los del Ministerio Apostólico Profético de Jerusalén. Pero si por ahí, cualquier parecido, cualquier coincidencia es pura coincidencia. ¿Cómo les dijo Pablo? Gálatas torpes. ¿Qué quiere decir la palabra torpes? Gálatas torpes, así les predicaba Pablo. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los mintió? ¿Quién les engañó? ¿Cómo la ven la palabra? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo fue crucificado, ha sido presentado tan claramente. El mensaje que le damos es claro para que a usted le vaya bien, pero si usted busca el mal, sígalo haciendo. Pero mire, como a mí me llama la atención es cuando les dice a los Gálatas torpes, brutos, insensatos, sin pensamiento. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los mintió? Déjeme decirle que en toda levadura las uñas de Satanás están ahí para engañarnos. ¿Quién los ha hechizado? Ya a ustedes se les presentó a Jesucristo crucificado tan claramente. Usted conoce a Dios, pero a veces olvidamos los principios y nos llevan a la muerte. Verso 2.
Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? No hemos recibido el Espíritu por obras de la ley. La ley ya quedó atrás en el Antiguo Testamento. ¿Recibieron el Espíritu? La pregunta Pablo a los Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu? Si ustedes tienen el Espíritu, ¿lo recibieron por obras de la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Nosotros hemos recibido el Espíritu por la fe, fe en Cristo, y recibimos el mensaje. Entonces usted, dice Pablo, contésteme, o ustedes están en la ley, o están en la gracia, o están en la desgracia. Ya el mensaje ha sido claramente presentado. Verso 3. ¿Qué dice ahí vuelta? ¿Cómo nos trata Dios? ¿Le gusta a usted que Dios le diga así? Era para los Gálatas, no era para usted, no se asuste. Cualquier parecido es pura coincidencia. Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que usted no es cristiano. Usted es cristiano. Usted está conociendo, está dirigiendo, por así eran los Gálatas. Habiendo comenzado con el Espíritu, prefieren ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. En la Reina Valera dice, habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar en la carne. Hermanos, las obras de la carne son idénticas, parecidas al espiritual, son visibles. Usted la ve, pero es igualito. Pero eso que tiene que ver. Y algunos están pensando, es que el pastor no quiere que yo aprenda más. De todas maneras eran otros que vinieran del extranjero y traían. Sí, pero aprenda usted los principios. Para que no le diga así, Dios, tan torpes son, después de haber comenzado en el Espíritu, pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos. Dios es bueno. Dios lo ama a usted. Dios me ama a mí. Y Dios quiere que aprendamos. Entonces, cuando Pablo le está diciendo tan torpes son, los Gálatas ya habían sido mancillados, ya habían sido engañados, ya estaban creyendo en otro Dios. Pablo les había presentado el mensaje de salvación como aquí se le ha presentado. También se les dice las cosas, cómo debe correr la carrera, estamos aprendiendo hoy día, sin levadura. Pero estos ya estaban creyendo en otros dioses, y inclusive el apóstol Pedro, si no me equivoco, había vuelto por aquí, les había llevado vuelta a la circuncisión. Entonces por eso es que Pablo les dice, comenzaste en el Espíritu y ahora vas a terminar en la carne. El apóstol Pedro, un apóstol mismo, ahora estaba tratando de confundirlos. ¿Qué les parece? El apóstol Pedro. Y por eso tuvieron un debate muy fuerte con Pablo. Un apóstol mismo, y quien dijera, entonces, ¿cómo es que el diablo lo engaña a usted? Ah, no, pero si allá también hablan de Dios. Cantan las mismas canciones que cantamos aquí. Ellos vinieron. Pero déjeme decirle que el debate que tenía aquí Pablo cuando les dice torpe era porque Pablo los dejó edificados en el Espíritu, y vino el apóstol Pedro y les dijo, no, tienen que circuncidarse, tienen que hacerse la operación en el pene. Eso les vino a decir Pedro. Y el debate, por eso les dice, ¿quién los hechizó? Y no había sido el diablo, sino por medio de un apóstol, del apóstol Pedro. Si dos apóstoles que andaban juntos y el uno se torció por ahí, Satanás entró. Pedro le tenía miedo a que Carlito me decía una noche en el discipulado, cuando yo llegué a esta iglesia, en mi casa me criticaban mucho. ¿No es cierto, Carlito? Y Pedro también, pues, ahora ya estaba en el Espíritu, pero le decían, no, pero tienes que hacerlo de la ley. Y Pedro se acogió a eso y dijo, aquí vamos a arreglarla. Todos tienen que circuncidarse. Y Pablo termina diciéndoles aquí, ni el que se circuncida ni el que no se circuncida no es nada. Sin fe y sin el Espíritu Santo no es nada, así se hagan la operación acá abajo. Por eso que les dice, son torpes. Yo les prediqué el evangelio de gracia y ustedes vuelven a la ley, a lo humano, como dice esta versión. Entonces miren, hermanos,
Tenemos mucho que aprender, mucha tela que cortar. Tenemos que nosotros meternos, no hagamos las cosas simplemente por emociones. El diablo es muy astuto. Cuando yo recibí la noticia, wow, me puso incómodo. Pero le dije a Esteban, para Cata hay permiso si usted va. Dice, no va, porque uno sabe la responsabilidad que tiene. Entonces, mis hermanos, quiero que Dios les dé sabiduría, entendimiento para anotar estos principios. Yo siempre les digo, para mí la vida cristiana, y mi mujer lo puede declarar, para mí ha sido, nunca he tenido tropiezo. Nunca he querido irme para atrás. Jamás. Porque cuando algo no lo sé, lo consulto por oración o voy a la palabra. Para mí la vida cristiana ha sido como caminar agua abajo. Porque usted nadando en un río agua arriba, lucha y no puede. Cuando eso voy en contra de la corriente. Pero quiero decirle que también Dios me dio un sueño una vez en contra de la corriente, que uno que me interpretó me dijo, tú estás en contra de la corriente. ¿Cuál es en contra de la corriente? Explícame. La corriente es que todos hacen lo que la gente dice, pero tú no haces lo que la gente dice, sino que tú haces lo que Dios dice. Eso es ir en contra de la corriente. La corriente del mundo, la corriente de la iglesia, la corriente de los cristianos, pero yo camino con la corriente de Dios. Cuando Dios me dice hazlo, no importa, lo hago. Aprenda esto, hermano, que le quede de lección, que un poquito de levadura usted puede perder su vida, su llamado, su don, el regalo que Dios le ha dado. Dios lo ama a usted, yo lo amo a usted también. Y sigamos para adelante, corriendo sin levadura.